Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, de ti, porque tú, mediante la tecnología, nos permites estar unidos con nuestros hermanos, Señor, haciendo estos estudios, a la vez que te pido, Señor, que tú bendiga a cada uno de ellos, a sus familiares, en especial a Jinky, Señor, que está presente allí, y sabemos que, igual que Francisca, están al frente en esto que estamos pasando, Señor, y te digo que tú los protejas y los cuidas. Padre amado, que la reunión de hoy sea llena del Espíritu Santo y que podamos entender todo lo que Roberto nos explique. Y esto no te lo pido por mérito propio, Señor. Señor, que en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Sí. Vamos al capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Ya? Bien. Quiero comenzar con una pregunta. Todavía nosotros no entramos al capítulo 12 y al capítulo 13. No sé si ustedes se dieron cuenta que hemos sido, no sé si decir desordenado, pero el hilo que yo he ido ha sido como temático, ¿no? Ha ido de tomar una hebrita e ir conectando por temas, ¿no? Por sucesos. Podría ser que a usted le hubiese resultado bien cómodo que hayamos estudiado el capítulo 1, 2, 3, 4, pero quiero seguir una línea y si ustedes se han dado cuenta, la idea es, ¿cómo lo digo? Ir repitiendo muchas cosas porque me interesa que esto quede, ¿no? Que nosotros vayamos asociando algunas cositas. Y es cierto que es muy normal que a algunos de ustedes se les vayan olvidando algunas cosas, por eso siempre va a ser bueno tomar la Biblia, subrayar alguna cosita. Yo hoy día subrayé porque fíjate que uno de los capítulos de los cuales yo más he predicado en la iglesia es el capítulo 10 de Apocalipsis. Y ustedes se van a dar cuenta por qué, sobre todo cuando me toca llamar a la iglesia a la predicación. Entonces este es un sermón misionero que yo en Quilpué he predicado 5 veces, por lo menos, ¿no? En diferentes iglesias, pero resulta que hoy día, mientras leía hace un ratito atrás, rayé mi Biblia con, no sé si una pregunta, pero una información que yo coloqué y quiero comenzar con la siguiente pregunta. Algo hemos dicho, como dije recién, todavía no entramos al capítulo 2 y 13, cuando se habla del cuerno pequeño, de la bestia que sale del mar, de la bestia que sale de la tierra, pero hemos dicho mucho sobre su tiempo, de los 1260 años, tiempo y medio tiempo. Pero quiero hacerle la siguiente pregunta, si alguien quisiera responder lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que era necesario que al cuerno pequeño, a la bestia que sale del mar, recibiera una herida mortal? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque si hoy día sigue reinando y después de un tiempo recuperó parte de su poder, no tiene el mismo poder que tuvo por años, porque antes gobernó sola, sin ayuda, solamente el dragón le entregó el poder, pero resulta que de acuerdo a Apocalipsis 13 dice que la bestia que sanó su herida, ahora necesita la ayuda de la bestia que sale de la tierra o del desierto. Entonces, en este momento, aunque reina, no tiene el poder que tuvo durante los 1260 años. Entonces yo hago la pregunta, si sigue viva, o siguió viva, pero de forma muy discreta, el año 1928 Mussolini le devuelve parte de ese poder y hoy día reina. ¿Por qué fue necesario esta herida mortal o casi mortal? Abro la discusión. ¿Por qué creen ustedes que fue tan importante eso? ¿Por qué fue necesaria? Pues, yo pienso que era plan de Dios para que pudiera existir el despertar espiritual y para que se pudiera abrir el libro. ¿Ya? Sí, por ahí va el asunto. Es una respuesta, es parte de la respuesta o la respuesta. ¿Hay algún otro comentario?
consideren ustedes que durante los 1260 años, que terminan en el año 1798, 46 años antes que nace la Iglesia Adventista, del Chasco, ¿cierto? Del que estamos hablando, que iría a ser tomado entrada de ese tema. Antes de que del Chasco y que nace la Iglesia Adventista, está este despertar religioso en el mundo. Claro, principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra también, en algunas partes del mundo, pero Estados Unidos principalmente. Es obvio que si es que ellos hubiesen seguido reinando, la herida mortal tenía que suceder, porque era sumamente importante de que se pudiese desarrollar sin ningún problema este despertar religioso que hubo, que dio finalmente paso para que las mentes estuvieran, ¿cierto?, más abiertas a poder recibir el Evangelio. Piensen ustedes que están haciendo un montón de iglesias cristianas. Si es que no hubiese habido esta herida mortal, muchos de estos movimientos hubiesen sido rápidamente, ¿cierto?, aplacados, atacados por el cuerno pequeño. Entonces llega un momento en que viene esta herida, el general Berthier toma prisionero al Papa Pío VI, se lo lleva a una prisión donde, claro, no es que está como cualquier preso, debe, con respeto, tiene que haber pasado sus últimos días en muy buenas condiciones, pero el cuerno pequeño dejó de reinar, dejó de hacer lo que quería. Entonces, y esto permitió la libertad de que la iglesia pudiese desarrollar su ministerio. Ya me voy a recordar el año que piensen usted que John Nevis Andrews, que fue el primer pionero de nuestra iglesia, uno de los fundadores de la iglesia, y fue el primer misionero a ultramar. Él fue a Suiza, él llegó a Basilea, y consideren ustedes de que no solamente predicó ahí, sino que en diferentes partes de Europa. No hubiese podido la iglesia llegar a Europa. Piensen ustedes que llegó a América también, a nosotros, ¿cierto?, a Sudamérica, llegó a Argentina, llegó a Chile, vía los colportores, ¿cuántos eran los colportores? Davis y se me olvidó el otro. Toman. Creo que son ellos los Bishop. Perdón, Davis y Bishop fueron los colportores que llegaron acá. Toman llegó, fue uno de los que recibió el Evangelio acá, uno de los que quizás de los primeros que recibieron el Evangelio. Piensen que países tan fuertes como del catolicismo, Perú, México y España eran países extremadamente católicos, donde la Inquisición hizo estragos con el mundo cristiano y con los que no creían como la Iglesia Católica. Entonces, si esta herida no hubiese llegado, ¿cómo llega el Evangelio al mundo entero de la forma como llegó? La Iglesia Adventista, cuando nace, que ya vamos a hablar acerca en algún momento de los inicios de la Iglesia Adventista, hay uno de los nombres más lindos que menciona el juez con respecto a la Iglesia Adventista, dice manada pequeña, porque del Chasco quedaron, se reconocen al menos 6 grupos diferentes que nacen del Chasco. Y nuestra Iglesia Adventista, que recibió el primer nombre por allá, por el 1863, recién se organizaron, fue el grupo más pequeño de todos, el más pequeño de todos los grupos adventistas que quedaron del Chasco. Y el enjuez le llama la manada pequeña, ¿no? Y hoy día, imagínense, presente la cantidad de países que están, más de 20 millones de adventistas, la cantidad de colegios, la cantidad de universidades, de sanatorios, de casas publicadoras. Bueno, para eso se necesitaba, durante todos estos años, que llevan, ¿cuántos? 170 años, poco más, de que tengamos la libertad y no la presión que tuvo en la Edad Media, tanto el pueblo del Señor que se tuvo que sacarlo y llevarlo, ¿cierto?, al desierto para cuidarlo. ¿Ya? Ahí está la respuesta, esa es Claudio muy bien, ¿cierto?, nos decía,
si no hubiese sido por la herida mortal, todo el desarrollo del mundo cristiano, evangélico, protestante, no se hubiese podido dar como se dio. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. El ángel con el librito, ¿ya? El ángel con el librito. Haciendo la conexión con ayer, dijimos que en el sexto sello se dieron muchas cosas, no señales, no solamente las 4 que están ahí, sino que está el despertar religioso, está el término de la profecía de las 2300 tarde y mañana, y no solamente un tema de fecha, sino que aquí, más que lo importante de fecha es lo que sucede. El Señor pasa al lugar santo, al lugar santísimo, empieza el juicio investigador, el Hijo de Hombre llega hasta el anciano de día, y eso está relacionado con el tema del juicio, eso está en Daniel 7:14, creo. Entonces, comienza el tiempo del fin, la herida mortal, y en ese contexto vamos a estudiar el capítulo 10 que dice, antes de ir a la lectura, en algunos detalles nos vamos a quedar, en otros que quizás los vamos a pasar de largo. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Ya? Aquí hay una alusión, hay teólogos que comparan a esta visión muy similar a la visión de Cristo, es como una visión mesiánica. Entonces aquí es tan importante este mensaje. Fíjese que hay otro mensaje que lo entregó un ángel, otro mensaje lo entregó el ángel Gabriel, hay otro mensaje que Juan lo recibió por visión, hay otro mensaje que solo escuchó, ¿no? Hay otro mensaje como visión, que lo dije recién, él se da vuelta y ve, ¿no? En este caso no, este mensaje es tan importante que el mismo Señor Jesucristo lo trae. Tenía en su mano un librito abierto. Y este no es un detalle, es un detallón. Dice, tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. ¿Ya? Algunas cositas a mencionar acá. Cristo trae este mensaje. Tiene en su mano un librito abierto. Este librito, nosotros entendemos, y eso lo entendió rápidamente la Iglesia Adventista, es el libro de Daniel. En el capítulo 8 y el capítulo 9, bueno, principalmente en el capítulo 8 y el capítulo 12, este libro está cerrado. Este libro está cerrado. Y el Señor le dice a Daniel, cierra estas palabras, especialmente con respecto a la profecía de las 2300 tarde y mañana, porque le dice, estas cosas son para el tiempo del fin. No todo el libro de Daniel estaba cerrado, porque fíjense ustedes que Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene ese sueño, Daniel lo entiende, y también lo entiende ¿quién? Nabucodonosor le dice, tú eres esa cabeza de oro, pero después va a venir otro reino, después va a venir otro reino, después va a venir otro reino. ¿Ya? Esto se entendió. Aunque Nabucodonosor quiso hacer un reino eterno, por eso, ¿cierto?, él manda a construir una estatua toda de oro, y Daniel había dicho, solo la cabeza de oro. El capítulo, si entro al capítulo 4, en donde está el sueño de Nabucodonosor, ese sueño no está cerrado. ¿Por qué no está cerrado? Porque aunque Nabucodonosor sí se recordaba el sueño, se lo dijo a su siervo Daniel. Le voy a pedir a Rodrigo si es que puede. No escucho. Hay que apagarlos, hay que silenciarlos. Ahí está. Parece que hay como interferencia. ¿Hay alguien más que tenga? Paula parece que lo tiene abierto.
Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya. En el caso del sueño de Nabucodonosor, el segundo sueño del capítulo 4, nadie se lo pudo explicar, pero Daniel sí. Entonces eso estaba abierto. Está en la historia de los capítulos de los problemas que tuvieron los amigos y Daniel. Entonces eso sí se entendió. Pero hay una parte profética que se selló y le dice el ángel, cierra las palabras de este libro. Y él no las cierra. O sea, las quiere entender. Viene el ángel Gabriel, le explica, ya vamos a ir a ese lado. Y Daniel le dice, no entiendo, se enfermó. En el capítulo 12, creo que aquí lo tengo, el 7, a ver, dice, el 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y sellas hasta el tiempo del fin. Entonces, para el tiempo del fin, el libro de Daniel estaba cerrado. Entonces resulta que ahora aparece el libro abierto. ¿Qué libro? El libro de Daniel, ¿no? Tenía en su mano un librito abierto, puso, aquí hay un detalle importante que quiero mencionar, puso su pie derecho sobre el mar. Roberto. ¿Sí? ¿Jean-Pierre? 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 Dice que se escucha poco. No sé qué hacer más para que se escuche más. ¿Tendría que hablar más fuerte? ¿Se escucha mejor ahí o no? A ver. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Ya, el que esté el pie izquierdo, dice el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Fíjese, segunda cosa que es importante, ya el mismo Señor Jesucristo trae el mensaje, no se lo encarga otra persona. Siguiente, se abre un libro que estaba cerrado. Segunda cosa importante. Tercero, tiene un alcance a nivel mundial, pie sobre la tierra y pie sobre el mar, o sea, abarca el mundo completo. Dice, y clamó a gran voz como ruge un león, el león de la tribu de Judá, ¿no? Otro elemento mesiánico. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Acá hay un mensaje que nos llegó a nosotros, un pequeño paréntesis, porque dice que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Fíjense, Juan logró entender lo que los truenos hablaron y lo iba a escribir. Y esa parte Juan la hubiese escrito aquí en el Apocalipsis. Pero esto sigue siendo tan importante. Aquí hay un cuarto aspecto que es importante porque le dice, cuando los 7 tronos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 tronos han dicho y no las escribas. Mira, o sea, no te distraiga, es tan importante lo que vamos a estudiar ahora o lo que te voy a revelar, que no te distraigas con ese mensaje. Es un mensaje que logró escuchar, lo logró entender y se iba a disponer a escribirlo. Bueno, no lo sabemos a qué llegó. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Mira, quinto aspecto que le da una importancia, hace un juramento en el nombre del que vive por los siglos de los siglos y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, está diciendo, mientras Daniel decía, ¿qué cosa? Mientras Daniel se le dice, cierra las palabras porque es para el tiempo del fin, ahora el libro aparece abierto y se repite esta idea. ¿Qué cosa? Tiempo del fin, que el tiempo no sería más.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, mira, ya vamos a llegar al tema, al tiempo de las trompetas, que estudiamos, ¿cierto?, el tema de las trompetas. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del ángel que toca la séptima trompeta. Como él lo anunció, a ver, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, ¿no? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo, toma y cómelo. Ya, toma y cómelo. El tomarlo en la mano y comerlo significa asimilarlo, asimilar, no es cualquier cosa. Y ahí voy a hacer una conexión. Todavía yo no me quiero aventurar, incluso yo no me aventuro a decir que el Claudio ayer me preguntaba de forma interna en la mañana y en la tarde aquí en el grupo, si hacíamos una conexión con Ezequiel capítulo 2 y el capítulo 3. Hay ciertas similitudes, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Ya el librito está abierto, que tenía que comerlo, había que asimilarlo, significa eso que hay que hacerlo como propio el mensaje. Pero una diferencia, yo por lo menos mientras hoy día lo leí, encontré dos diferencias. Una diferencia es que el librito de Ezequiel solo endulzó la vida de Ezequiel. En el caso de Juan, ¿qué es lo que hizo? Lo endulzó y también lo amargó. Y otra diferencia es que el librito abierto que tuvo que comer Ezequiel principalmente estaba limitado, creo yo, al pueblo de Israel. Ezequiel está predicando, es contemporáneo de Daniel, es contemporáneo de Jeremías, y él está predicando a las tribus rebeldes en el tiempo de Daniel. En cambio, en el tiempo de Juan, está con un pie en la tierra y otro pie en el mar. Son diferencias que yo logro ver para ver algunas diferencias, ¿ya? Entonces, vamos al versículo 8. Volvamos a leer esto. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Espero que nadie se moleste conmigo, pero creo que lo importante del capítulo viene en esta parte, ¿ya? Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo, ¿qué cosa? Toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El versículo 11 ya lo vamos a dejar para el final, que eso debiese ser parte de la conclusión. Lo que viene ahora es intentar llevarlo a Daniel capítulo 8, ¿ya? Porque aquí viene la explicación, no sé si está bien dicho, técnica, teórica, de por qué iba a amargar el vientre, ¿ya? Guillermo Miller, aquí con las fechas puede ser que falle, pensemos entre 20, 25 años antes, 30 años por ahí, él empezó a estudiar la Biblia de forma más detallada, ¿no? Él venía de un movimiento religioso un poco escéptico, él había peleado en la guerra, él quedó muy mal, ¿cierto? Quedó un poco dudando de Dios, pero tampoco con sus nuevas creencias no le encontraba mucha, ¿cómo lo puedo decir? Mucha respuesta a las preguntas, a las intrigas que tenía. Empezó a leer la Biblia una vez, dos veces, y finalmente llegó a su mente quedó
se fijó en Daniel capítulo 8, versículo 14, ¿ya? Más adelante vamos a leer de forma más detallada esto, pero este capítulo 8, la profecía del capítulo 8 de Daniel, pero dice así el capítulo 8, 14. Y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Él tuvo un error similar al de Daniel, ¿no? Daniel cuando lee esto, cuando le dice hasta cuándo durará, porque esta respuesta obedece hasta 2300 y tarde y mañana, es una respuesta a la pregunta que está en el versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Recordemos que, ya lo hemos dicho, que en la mente de Daniel se está por cumplir los 70 años de las deportaciones, se estaba por cumplir, ya Daniel era un viejito, pensemos si es que Daniel llegó cautivo a los 20 años, está cerca de los 90 años, y él recibe esta visión, no sé si estaba en los planes de él volver, porque lo que nosotros entendemos es que Daniel nunca volvió a Jerusalén, pero estaba la esperanza así de él seguramente de volver, estaba por cumplirse, y resulta que él escucha esto. Hasta 2300 tarde y mañana y el santuario será purificado. Mientras la profecía se estaba refiriendo al santuario celestial, Daniel puso los ojos en el santuario terrenal, porque el santuario terrenal estaba destruido. Recuerden que en el capítulo 1 aparece un datito importante. Nabucodonosor, cuando sitia y trae cautivo, también trae los tesoros que habían en el templo. Entonces eso es destruido. Cuando uno lee Esdras, Nehemías, dicen que habían, y lee el Espíritu de Profecía también, se dice que los que conocieron las glorias del santuario antiguo antes de la destrucción lloraban al ver cómo quedó la reconstrucción, imagínense, lloraban al ver, ¿cierto? Y eso que estaba reconstruido en tiempo de Zorobabel. Entonces Daniel, ¿qué es lo que hace? Por eso él no entiende, porque dice, Jeremías dijo 70 años, 70 años. ¿Y cómo puede ser que tú ahora estés diciendo 2300 tarde y mañana? Lo que sí entendió bien Daniel, que era una profecía de largo aliento, 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Pero él estaba pensando que el santuario terrenal, y Dios está hablando del santuario celestial. Guillermo Miller tuvo también, ahí estuvo el error, ¿no? Porque él cuando piensa en la 2300 tarde y mañana, piensa en que el santuario que se iba, él dijo, el santuario ya está destruido porque en el año 70 Tito destruyó el santuario, el templo de Herodes, que era la reconstrucción o la remodelación tremenda que hizo del mismo templo de Salomón, y que antes a duras penas había reconstruido Zorobabel. Entonces, él dice así, como ese está destruido, recuerden que en Mateo capítulo 24 dice, no quedará piedra sobre piedra, dijo el Señor. Entonces él interpretó lo siguiente, el santuario se refería a esta tierra, y que la purificación la iba a hacer el Señor por medio de su segunda venida. Entonces lo que a él le quedaba era descubrir cuándo iba a ser. Entonces Guillermo Miller, que Guillermo Miller nunca aceptó finalmente el adventismo, pero Ellen White tiene un capítulo especialmente para él y dice, ahí en el conflicto de los siglos, dice que pese a que él no creyó después el mensaje adventista o lo que realmente había sucedido, dice que el Señor lo tiene guardado para el día de la resurrección. Claro, porque el tremendo aporte que él hizo, el Señor lo utilizó a él para que se cumpliese la profecía del capítulo 10, ¿ya? ¿Y cómo entendemos esto? ¿Cómo entendió Guillermo Miller? Esto, no sé si entremos por un tema de tiempo, ya son las 8:44, pero ¿cómo se entendió esto? Repito lo que le pasa a Guillermo Miller. Guillermo Miller
se queda con esto, con el Daniel 8:14 que dice, y hasta 2300 tarde mañana y el santuario será purificado. Daniel sella, no entiende esto, pide explicación, se le da la orden de que selle, Guillermo Miller trata de entenderlo, Guillermo Miller, repito lo que dije recién, pensó que el santuario era esta tierra, que el Señor iba a venir a purificarlo. Entonces, ¿qué es lo que le faltaba a él? Decir cuándo comenzaba, encontrar cuándo comenzaba la profecía de las 2300 tarde mañana y cuándo terminaba. ¿Y dónde encontró esa respuesta? En el capítulo 9 de Daniel. Oración de Daniel por su pueblo, ¿no? Posterior al capítulo 8:14 de las 2300 tarde mañana, Daniel queda incluso enfermo. Dice el último versículo del capítulo 8, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Fíjense que esta visión, si ustedes van al capítulo 8:1, la tuvo en el tercer año del reinado de Belsasar. El tercer año. Esto fue un poco año del año 539, porque Belsasar es el último rey de Babilonia, y el año 539 fue cuando fue destruido Babilonia, cuando viene Ciro y la ataca. Eso está en el capítulo 5. El capítulo 8 es antes de aquello, de la destrucción, entonces antes del año 539, en el año tercero. No saqué la cuenta con exactitud cuánto hay desde el año tercero de Belsasar hasta el año primero de Darío, porque fíjense, no recuerdo con exactitud cuánto el tiempo de ahí, pero Daniel se quedó con eso en la cabeza porque el resto del capítulo 8 él no entiende. Viene el ángel Gabriel, le explica, no entiende, no logra entender. Entonces pasan algunos años y Daniel se queda con eso. Y dice, en el año primero de Darío, y resulta que ahora corresponde que se cumpla la promesa que se le hizo vía Jeremías de devolverse a Jerusalén, entre comillas, a ir al templo que se iba a ser purificado. Entonces dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, ¿qué es lo que hice? Miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Dónde encontramos esa profecía clásica, no apocalíptica, clásica? Jeremías 25 y Jeremías 29. Ahí está esa promesa que cuando Babilonia atacó y Nabucodonosor los trae, Jeremías les dice, 70 años van a volver. Ojo, y este es un dato que a lo mejor usted lo maneja, quizás no. Ellos volvieron no como un pueblo libre. Ellos pasaron de ser esclavos a estar bajo la supremacía de Babilonia. Cuando Babilonia cayó, siguieron bajo el dominio de Medo-Persia. Por eso el rey Artajerje, que es uno de los asueros, el mismo Darío, les permite a algunos volver, pero ellos siguieron estando bajo el yugo ahora de Medo-Persia. Luego vino el yugo, estuvieron bajo el dominio griego. Luego estuvieron bajo el dominio romano. Por eso cuando Jesús está acá, están bajo el imperio romano. El año 1946, no sé si 1946 o 48, creo que el 46, recién post Segunda Guerra Mundial, se le hace el reconocimiento al Estado de Israel y después de, imagínense, desde el año 605, que es atacado por primera vez por Nabucodonosor, hasta el año 1946. ¿Cuántos tiempos estamos hablando? Más de 2.500 años, o en torno a 2.500 años más o menos, estuvieron ellos bajo el yugo de otros imperios, ¿no? Incluso en el último, antes de que se independizara Israel, estuvieron bajo el yugo
británico, fue una colonia británica. Entonces, lo que Moisés le había dicho, por ejemplo, en el capítulo 28 y 29 de Deuteronomio, si ustedes se apartan de mí, si ustedes no obedecen mi ley, les va a suceder esto. Oiga, 2500 años siendo esclavos. Ya habían tenido la experiencia de 400 años en Egipto, pero esa fue una esclavitud diferente. Ellos llegaron como hombres libres. El último faraón desconoció a José. Pero aquí estamos hablando de 2500 años que el pueblo de Israel, por ser testarudo, o sea, entre tantas cosas que hicieron, incluso mataron al Hijo de Dios, al Mesías, al que los venía a salvar, ¿no? A los suyos fue, a los suyos fue, y los suyos lo rechazaron. Entonces, Daniel, cuando se está por cumplir no la libertad, sino la posibilidad de que volviesen algunos. Recuerden que cuando estudiamos Esdras y Nehemías, Zorobabel fue el primero que volvió con un grupo de más o menos como 50.000. Cuando nosotros pensamos en cuánta gente trajo Nabucodonosor, nosotros nos quedamos con un número inmenso. Nosotros se mencionan solo 4, a Daniel, Ananías, Azarías y a Misael. Pero piense usted que Zorobabel, en la primera vuelta que Darío le permite, vuelven con 50.000. Claro, algunos habían nacido en el cautiverio, pero muchos viejitos volvieron, ¿no? Entonces, dice, y volví mi rostro, estoy en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios. Voy a hacer una pequeña pregunta, pero yo creo que tenemos que ser respetuosos de los tiempos de todos. Yo puedo seguir, pero no sé, ya estamos por cumplir la hora de conexión y puede ser que algunos de ustedes tengan cosas que hacer. Esto que hace que nadie creo que tenga nada que hacer. Hay consenso. Interesante. Siga. Roberto, hasta 9:15. Ya. Entonces Daniel hace una oración, una de las oraciones más maravillosas. Yo creo que esta oración es solo superada. No, es que todas las oraciones son maravillosas. Por la oración del capítulo 17 de Juan, cuando el Señor ora en el Getsemaní. Entonces Daniel hace un reconocimiento de su pecado y del pecado del pueblo para decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, recuerda tu promesa. ¿Cómo nos va a tener si esperamos 70 años? ¿Cómo nos va a hacer esperar 2300? O sea, ninguno de los que volvió, ninguno de los que vino cautivo va a poder volver. Resulta que el Señor está hablando de otra cosa, 2300 de la mañana está hablando del santuario celestial. Entonces, me voy a saltar porque ahí está toda la oración. Esta oración ustedes tienen que leerla porque es una oración de confesión de pecado. Es una oración de reconocimiento de la falta del pueblo. Quizás Daniel era el que menos tiene que haber orado y está orando. Entonces, en el versículo 20 viene la respuesta. Que ojo, ya el Señor le había intentado explicar la profecía en el capítulo 8, pero él no la entendió y quedó enfermo. Quedó convaleciente. Cuando se mejoró, entendió las cosas del rey. Pero, ojo con esto. Él se quedó con esto en la cabeza porque la visión de la 2300 la recibe en tiempo de Belsasar. Ahora estamos ya con los medos persas, en el primer año de Darío. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, del continuo, ¿no? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego, mira cómo contesta el Señor nuestras oraciones. Cuando tú piensas que el Señor no contesta las oraciones, mira, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártelas porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
Cuando tú haces una oración, cuando Carlito hizo la oración inicial, el Señor ya contestó esa oración. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos que el Señor conteste como nosotros estamos queriendo que conteste. Esa es otra cosa, ¿ya? Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esto lo voy a hacer bien acotado porque seguramente en algún momento podemos entrar a más detalles con la profecía de las 2300 tarde y mañana. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué cosa? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Ese santo de los santos, solo el detallito, no se refiere a Cristo, se refiere al lugar santísimo. Fíjense qué importante ese. Para ungir al santo de los santos. Ahí se mencionan 3 cosas que terminan, 3 cosas que comienzan. En algún momento yo les voy a pedir tiempo, en otro momento, para que nosotros estudiemos profecía Daniel 7 y Daniel 8, que sí son más importantes. Aquí yo voy a hacer, ¿cierto? Porque yo quiero el capítulo 8, entender el capítulo 10 de Apocalipsis. Sabe pues, ¿cuándo comienza esta profecía de los 2300 tarde de mañana? Y le dice a Daniel, sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 60 y de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Miren, fíjense, aquí se repite lo que está diciendo el Señor en Mateo 24 y Pablo en 2 Tesalonicenses. Después de la muerte del Mesías, después que él muera, o sea, posterior a ese hecho, vienen las desolaciones. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y punto. ¿Qué es lo que hace el ángel Gabriel en cuando viene presto a darle entendimiento a Daniel? Le viene a explicar cuándo va a comenzar la profecía de las 2300 tarde y mañana. Y le dice, 70 semanas están determinadas. Pero cuando comienza, y es aquí donde Guillermo Miller entiende lo siguiente. Dice esto. Él tenía que encontrar cuándo comenzaron 2300 tarde y mañana. Aciertos de Miller. Haberse topado con Daniel 8:14. Segundo acierto. Entender de que iba a pasar algo importante al término de las 2300 tarde y mañana. Solo que él, el error que cometió, que pensó que era la segunda venida del Señor Jesucristo. Que eso es sumamente importante para Apocalipsis capítulo 10. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa importante que él se da cuenta? Otro acierto que él dice, en alguna parte de la Biblia tiene que aparecer cuando comienza la profecía de las 2300 tarde y mañana. O sea, no basta solamente con que haya una profecía, sino que tiene que venir el inicio y el término. Entonces él decía, basta con que yo encuentre dónde está el inicio y vamos a ver cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Entonces él llega al capítulo 9 y se encuentra con esto. Y dice el versículo, ¿dónde está? A ver. Sabe pues, versículo 9:25. Aquí está el comienzo de la profecía de las 2300 tarde y mañana. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ya? ¿Cuándo comienza esto? El año 457 a.C. Y este dato usted lo encuentra en Esdras capítulo 7. En Esdras capítulo 7 está
el decreto que da Artajerjes. Hay diferentes decretos que se dan para la restauración, pero el válido es el del año 457 por los elementos que tiene esa declaración, ¿no? Esa orden. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, él ya, Guillermo Miller, ¿qué es lo que dice? Aquí está el inicio. ¿Cuál era la pista? La orden para restaurar. Entonces él tuvo que hacer un trabajo. Hoy día es fácil, nosotros hoy día lo tenemos muy fácil. Pero solamente la obra del Espíritu Santo tuvo que dirigir a Guillermo Miller para encontrarse con Daniel 8:14, para encontrarse con Daniel 9, y luego ir, hoy día nosotros podemos colocar, googlear y vamos a encontrar la información que sea. Imagínense un hombre de guerra, tener que llegar, claro, es solo obra del Espíritu Santo, de que él haya llegado y descubierto, tener que ir a la historia, y a la historia de Medo-Persia, para encontrar el edicto que daba comienzo, ¿cierto?, a la orden que viene Artajerjes y se lo entrega, ¿cierto?, a Esdras. Porque, por ejemplo, Zorobabel cuando vuelve casi cuando cae el imperio de Babilonia, fue el primero que viene y tiene que venir con un permiso. Recuerden que Zorobabel tuvo que venir con un permiso y están los samaritanos que le hacen problemas. Luego, ¿cierto?, se consigue nuestro permiso. Pero él tiene que, Guillermo Miller llega no a cualquier edicto, llega al edicto del año 457. Cuando finalmente lo descubre, era fácil. ¿Llegar a qué año? Al año 1843. Ese fue el primer año fue la primera fecha que él llegó y fue el primer desacierto que él tuvo. Pero después entendió, él tuvo un ayudante y le dice, no, pues esto es así. Se cuenta de otoño del otoño a otoño, de primavera a primavera. Entonces finalmente llegan al 22 de octubre del año 1844. Estoy dando de forma bien, me estoy saltando toda esa fecha importantísima yo creo que por aquí tenía, a ver si es que algún día nosotros lo podemos mandar a hacer. Roberto, ¿Sí? ¿Existe algún, o sea, yo lo he visto y lo vi el otro día en uno de los videos que mandó Claudio, un gráfico, no, lo compartió Luis Carlos, pero no lo alcancé, lo fotocopié, me quedó malo. Un gráfico donde esté esta subdivisión, ese mismo. Ya, mire, años atrás nosotros hicimos un seminario y vamos a ver cómo podemos conseguir este cosito, porque este es como un marcador de Biblia, y me acuerdo que cuando nosotros lo hicimos más rústico que este, porque este está bien, bien bonito. Por acá pusimos un calendario para que sea usado, un calendario, y por este lado está la profecía de los 2300 tarde y mañana, ¿ya? Me voy a comprometer a poder hacer algo, intentar hacer algo bonito, similar a esto, para que lo podamos tener todos como marcador de Biblia. A ver si que mandamos a hacer 100, vamos a ver los costos, cuánto significa mandar a hacer eso, porque ve las posibilidades. Entonces, volvemos a Guillermo Miller, y Guillermo Miller, dejemos a Daniel un ratito, y vamos al capítulo 10 de Apocalipsis, capítulo 10 de Apocalipsis, porque aquí es interesante porque esto ya no es un detalle, esto es, estas pistas tan importantes como la orden de Artajerjes. Aquí el dato que dice así: fui al ángel, diciéndole, estoy en el versículo 9 del capítulo 10 de Apocalipsis. Dice, entonces tomé el librito, perdón, 9, versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo,
y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Este es un dato sumamente importante. Es mucho más importante que los 7, que lo que emitieron, lo que se escuchó de los 7 truenos. ¿Por qué? Porque quedó registrado. ¿Por qué es tan importante este dato? Porque le dice, primero, toma el librito abierto, libro de Daniel, que estaba cerrado en tiempos de Daniel. Ahora aparece abierto. Segunda cosa, cómelo, asimílalo. No solamente lo leas, hazlo tuyo. Tercera cosa, cómelo y va a ser dulce en tu boca, pero te amargará el vientre. Esta fue la experiencia más maravillosa que vivieron nuestros pioneros, de esperar al Señor Jesús, de ello tener la certeza. Ojo, nuestros pioneros tenían la certeza, la seguridad que Cristo venía. Ojo con este dato. Ellos tenían la certeza. Ellos vendieron sus cosas porque ya no las necesitaban, porque ellos tenían la seguridad de que Cristo venía. Dulce en tu boca. Ahí está la parte dulce. Se acababan. Hay un relato de un pastor que creyó en este mensaje y que él falleció. Falleció unos días antes y su esposa estaba tranquila y le hacen la pregunta, le dice, ¿por qué tú no estás triste? ¿Por qué no estás sufriendo? ¿Y por qué voy a sufrir si en 15 días más me reencuentro con mi esposo? ¿No? Este capitán, José Beit, creo que fue José Beit, uno de los que, José Beit fue el que trajo la verdad del sábado a nuestra iglesia, el que la descubrió, algo dije ayer con la hermana Ox, pero creo que fue uno de los que él vendió todo, era un capitán de navío, más encima de buena situación económica. Él vendió su casa, se quedó a vivir en una chocita. ¿Por qué? Porque él dedicó todo su dinero para poder predicar. Entonces, yo aquí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Seguramente ellos, no sé, pero hay una parábola preciosa que habla del buen samaritano. Y ojalá que en estos tiempos nosotros leamos un poco más sobre esa parábola, y lo invito a leer el deseo de toda la gente, la parábola del buen samaritano. Hay una cosita importante que dice así: cuando el buen samaritano conversa con el mesonero, le dice así, le dejó dinero, le vendó la herida, lo curó, fue al hostal, lo deja ahí y deja dinero, toma, con esto te va a alcanzar. Y si no te alcanza, cuando yo vuelva, te lo pago. Cada cosa que nosotros hagamos por nuestro prójimo, cada día en que nosotros hagamos, uno no lo hace para eso, pero dice que el Señor, cuando Él vuelva, te lo va a pagar con creces. Pedro le dice, ¿qué de nosotros que dejamos todo? Cuando el joven rico no quiso seguir al Señor, y el Señor le dice, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y Pedro le dice, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros que hemos dejado todo? Eso le dice, bueno, ustedes van a reinar conmigo. Ahí está la paga. Todo lo que nosotros hagamos por un prójimo, todo lo que podamos nosotros de forma desinteresada darnos por el prójimo. Hoy día hay hermanos que están teniendo problemas para trabajar, están teniendo un montón de dificultades para conseguir el sustento. Hermanos que no pueden salir. Ojo, hay un detallito, yo conversaba ayer con una hermana que ella está aquí con su esposo y sus hijos están 2 en Santiago y una en Temuco, y ella está no tiene un problema económico. ¿Sabe el problema que ella tiene? Ella piensa, tiene temor a morir y no volver a ver a sus hijos. Entonces hay diferentes situaciones por las cuales nosotros socorrer. Cualquier cosa que nosotros hagamos por el prójimo, el Señor lo va a volver. Lo va a devolver cuando Él venga. Entonces, yo pienso que José Beit, cuando toma su casa, sus bienes, y lo entrega, él dice, como el buen samaritano, lo necesita la iglesia, lo necesita la obra, necesitamos que el evangelio sea predicado, necesitamos que la gente sepa que Cristo viene pronto. Dulce, dulce. Pero en tu boca será dulce con la miel, pero te amargará, ¿qué cosa? El vientre. Llegó el 22 de octubre,
Y todo eso, imagínense que las esperanzas más caras se desvanecieron en un 2x3. No sé cuál es la esperanza más hermosa que tú tienes, ¿no? Concretar el sueño de tu casa, a lo mejor ya la tienes, es ver a tus hijos desarrollados profesionalmente, lo que sea. Esperen un poquitito. Entonces, cualquier toda esperanza se desvaneció en un 2x3. Amargó el vientre. Amargó el vientre. Nuestros pioneros el año 1844, el 22 de octubre, cuando el libro se abrió para ser entendido, como lo dijo el ángel Gabriel a Daniel, entendieron mal, Guillermo Miller y los pioneros entendieron, no, el Señor viene, dulce. Cuando pasó el 22 de octubre, las risas, las humillaciones, todo, es una cosa, yo les voy a invitar, yo no sé si ustedes vieron, otro paréntesis, yo iba haciendo paréntesis, ¿vieron la película Cómo comenzó todo? Está en YouTube enterita y en español latino. Es una película preciosa en donde muestra la historia de la iglesia adventista. Búsquela en YouTube. Se llama Cómo comenzó todo. Y ahí está la experiencia de... Sería bueno que pudiésemos terminar, si alguien puede, no sé cómo funciona esto, seguramente Rubén lo sabe hacer, si en estos momentos podemos colocar el tráiler, solo el tráiler. Ya, si alguien puede meterse a YouTube, a lo mejor lo puedo hacer yo, pero yo soy medio... Si alguien lo puede hacer, lo hacemos, vemos ese tráiler. Entonces, amargó el viento. 22 de octubre de 1844 se cumple la profecía de las 2300 tarde y mañana. Guillermo Miller y los pioneros, ¿qué fue lo que entendieron? Que Cristo venía. ¿Qué es lo que decía Daniel 8:14? Y el santuario será purificado, no esta tierra. Jean-Pierre lo está haciendo, ya. A ver, Jean-Pierre, si puedes poner tu son. Yo no escucho el audio, no sé ustedes. Es que Jean-Pierre tienes que abrir abre tu micrófono, el tuyo. Sí, lo abrí, pero no tira el audio. ¿No lo tira? Es que estoy silenciado, dice, por el administrador. Claudio, ¿le puede dar...? No, yo no tengo silenciado a Jean-Pierre. No se va a escuchar el audio porque el audio que se escucha es el del micrófono y no el que reproduce el equipo. Y si se escucha, se va a escuchar muy mal. Ya, pero ahí está la película, ¿no? Vean esta película, es larguita, es preciosa. En el chat del grupo dejé el enlace a YouTube del tráiler. Ya. Listo, volvamos al... Gracias, Jean-Pierre, y gracias, Rubén. Ya, cerramos, son las 9:15. Dice, mire, cuando el reloj celestial dio la hora, el Señor levantó un pueblo. Así como el Señor levantó a la iglesia cristiana, así como levantó a los discípulos y a la iglesia cristiana para predicar y descendiese la primera gran lluvia temprana a nivel histórico, el Señor levantó un pueblo en este momento, después de este chasco. Esto es lo que se conoce como el chasco, ¿no? Hay algunos que le dicen, no, si nosotros no pasamos por un chasco, eso lo vivieron los pioneros, nosotros no. Si hay algo maravilloso, yo no tengo ningún problema en reconocer, venimos del chasco. Estaba profetizado.
fíjense que él en Juan le llama la manada pequeña, ¿no? A este grupito chiquitito, porque muchos volvieron algunos formaron otra iglesia, otros volvieron a sus casas derrotados, abandonaron, ¿cierto?, su fe, pero quedó un grupo reducido, y aquí está la razón de por qué el Señor levanta un pueblo. Dice, versículo 11, Apocalipsis 10, 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mire, nosotros muchas veces con la profecía de las 2300 tarde y mañana queremos, a mí me encanta este papelito que yo me voy a dar la misión de poder compartirlo con ustedes. Es bueno que sepamos cómo el reloj celestial se cumple a cabalidad. Pero es insuficiente. Dice que el Señor levantó a un pueblo, a la iglesia adventista, ¿con qué misión? ¿Cuál es la misión? ¿Por qué tenía que pasar por este chasco? Es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La razón por la cual nosotros existimos como pueblo es una sola. ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Fíjense, el caballo blanco que comenzó a cabalgar y a ganar victoria en el siglo I con los discípulos, hasta el día de hoy tiene que cabalgar y tiene que seguir cabalgando y ganando victoria. Hoy día nosotros somos la continuación de la iglesia cristiana. La iglesia adventista fue levantada con esa misión de predicar. Nosotros muchas veces ocupamos mucho tiempo en actividad social entre nosotros. Es una maravilla estas redes sociales que nosotros tenemos. Pero nosotros no podemos perder la misión profética, ¿no? La misión profética que tiene nuestra iglesia. Cuando le dice, ¿esto comienza cuándo? Dice Hechos capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira, el mismo problema que tenemos nosotros, ¿no? Mira, ahí está compartiendo eso Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por esa imagen. Cuando nosotros quisiéramos saber igual que los discípulos, ¿cuándo vas a restaurar el reino? No, sino mira la respuesta del Señor. Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nosotros hoy día podemos ser expertos en fechas, expertos en eventos, conocer la profecía de las 2300 tardes a cabalidad, conocer la profecía de los 1260 a cabalidad, saber un tema de bestia, a qué representa. Y le dice la respuesta del Señor, nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos fue alzado y les recibió la gran comisión que el Señor les da a los discípulos, en la misma comisión que nos da a nosotros. Y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Necesitamos más que nunca el poder del Espíritu Santo. Necesitamos más que nunca que descienda sobre nosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es posible, no estoy diciendo que va a ser así, pero es posible que el día martes, el martes, Claudio, ¿cierto? El martes vayamos a un refrigerio espiritual y descansemos un poquitito, hagamos esta conexión y estudiemos un poquitito sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es posible, ¿ya? Nosotros necesitamos conectarnos con ese mensaje del Hechos capítulo 1. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea. Luego en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Es el mismo mensaje que le dio a la primera iglesia que levantó para la predicación del Evangelio y a la última que somos nosotros. Entonces, el capítulo 10, ¿de qué está hablando?
de algo glorioso. El Señor levantó la iglesia, aunque lo más glorioso del pueblo del Señor está cuando se levante Miguel y él liberte a su pueblo y le diga, venid bendito de mi Padre, ¿no? Ese es el momento más glorioso del pueblo del Señor, es su liberación, pero este también es glorioso. El nacimiento de la iglesia es glorioso. Mire lo que, no solamente el nacimiento, sino que todo el caminar de la iglesia adventista. Mira lo que dice Ellen White. ¿Cómo he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente? Al repasar la historia pasada puedo decir, mira lo que dice ella, ¿no? Dice lo siguiente, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Mira qué maravilla. La historia de la iglesia adventista es una historia gloriosa, llena de triunfo, llena de avance. Hoy día nosotros estamos aquí en Quilpué, seguramente para los alemanes, para los de Estados Unidos, el fin del mundo, hasta donde somos nosotros que estamos en la colita. Pero nosotros vemos cómo el evangelio triunfó en Rusia cuando estaba todo cerrado, cómo el adventismo llegó a África, cómo finalmente va a tener que llegar a tantos países musulmanes que están cerrados. Dios tiene el poder mucho más grande que esos países para entrar. Pero nosotros no necesitamos ir a Yemen, o a Arabia Saudita, o a Siria, o a Rusia, o África para predicar el evangelio. El Señor nos puso a nosotros donde vivimos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada se puede ver de donde sea. Uno no prende una lámpara, dice él, y ponemos un almud encima para que no se vea. El Señor a nosotros nos levantó como pueblo principalmente para la misión de la predicación del Evangelio. O tenemos el aceite que vamos a estudiar seguramente en la próxima del Espíritu Santo, o no lo tenemos. O predicamos o no predicamos. O juntamos o esparcimos. Que el Señor nos pueda utilizar. Quedémonos con esto. Este versículo glorioso. Y Él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lengua y raíz. A esa iglesia, a esa manada pequeña, a ese grupo chiquitito, José Beit, Ellen White, Jaime White, Ida Enson, Uriah Smith, la hermana Ox, entre otros, el Señor lo hizo sacarles ese peso, esa desazón de haber pasado por la amargura de que no vieron al Señor venir en las nubes celestiales, pero dice Ellen White que ya viene. Dice que en algún momento una nubecita negra, como del porte del puño, se va a ver por ahí, ¿cierto?, por el oriente. Es la venida gloriosa del Señor que viene con la hueste de ángeles. Mientras no se cumpla eso, que es lo más glorioso de la profecía, tenemos que nosotros, ¿qué cosa hacer? Profetizar otra vez muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ojalá que cada uno de nosotros nos podamos volver al Señor. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. A mí me ha hecho temblar un poquitito lo que estamos viviendo, porque fíjese que hasta antes de marzo nosotros teníamos toda la libertad para predicar y no lo hacíamos. Y ahora estamos confinados a nuestras piezas, a nuestra casa. No tenemos mucho contacto con nuestros vecinos, no tenemos mucho contacto con nuestros amigos. Y el Señor nos dijo que todavía está la puerta abierta, la puerta de la gracia. Tenemos tiempo para predicar. Si esto termina la pandemia y volvemos a la normalidad, ojalá no volvamos a la normalidad que teníamos de que la gente venía a nosotros y nosotros conversábamos de fútbol,
conversamos de política, conversamos del tiempo y no les mandamos ¿qué cosa? No cumplimos la misión que el Señor nos dio a nosotros. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio. El capítulo 10, ¿de qué está hablando? Del nacimiento del último pueblo que el Señor levantó para la predicación del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Claudio, será ya tiempo de terminar, yo creo. No sé si hay preguntas, comentarios, despedidas, la oración final. Si alguien quisiera hacer algún comentario antes de orar. Oye, yo voy a ser majadero, pero yo creo que es súper importante tener algunas cosas claras porque nuestra fe y la interpretación que nosotros hacemos de la profecía es historicista. Y vamos a recibir ataques en el futuro respecto a lo que nosotros creemos, precisamente porque si nosotros decimos que basamos nuestros fundamentos en la historia, hay aspectos que son importantes a considerar en el libro de Daniel. Yo les voy a compartir, no sé si, esto yo ya lo dije, pero a propósito del tema que se tomó hoy día, yo creo que es importante también chequearlo. Si ustedes van y buscan en Google, ¿cuál es el último rey babilónico? ¿Cierto? Y aquí no aparece que es Belsasar. Dice, bueno, esto es fácil hoy día porque tenemos internet, ¿cierto? Pero si ustedes buscan los registros de las dinastías babilónicas, el último rey babilónico es Nabonido. Que se estudió, po. Es el último rey, ¿cierto? El imperio, cuando cae Babilonia, a manos de Ciro el Grande. Eso es historia. Pero si nosotros vamos a Daniel, ¿cierto? Sobre todo Daniel 8, que ya lo habíamos visto, dice que Belsasar era rey cuando cae el imperio. Entonces, ¿cómo compaginamos ese aspecto de la historia respecto a lo que dice la Biblia? Entonces, hay quienes dicen que hay un error acá en la historicidad, no porque Daniel no conociera la historia, sino que se dice que estos capítulos no fueron escritos por Daniel, sino que fueron escritos con posterioridad, 300 años después, y como no se conocía con exactitud la historia, por eso se cometió ese error. ¿Ustedes habían escuchado hablar de eso? Entonces, ¿cómo explicamos esta situación? Si aquí dice en el capítulo 8, ¿cierto? Que la visión la recibió cuando era Belsasar el rey. Entonces acá yo tengo un apunte cuando me encontré precisamente con este problemita. No sé si están viendo bien la pantalla. El rey era Nabonido, ¿ya? Pero él estaba enfermo y a causa de su enfermedad dejó como corregente a su hijo Belsasar. Por lo tanto, el rey era Nabonido, pero Belsasar era un corregente, estaba correinando, por decirlo de alguna manera, como su hijo. Y Nabonido estaba en el occidente de Arabia cuando es invadido Babilonia por el imperio medio persa. Darío llegó al sector donde estaba Belsasar, pero Ciro el Grande fue el que conquistó el imperio, digamos, y derrotó a Nabonido. Eso es la historia. Y por eso nosotros nos encontramos en Daniel, cuando Belsasar en el capítulo 5, ¿cierto? Y pregunta, ¿quién puede revelar la escritura en la pared? Y él ofrece que iba a vestirlo con ropas especiales, ¿cierto? A Daniel, y le ofreció el tercer puesto del reino. Eso es el versículo... estamos aquí esto no es Daniel. Acá estamos en Daniel. En Daniel 5, voy retrocediendo. Entonces, le ofrecen el tercer puesto en el reino, claro, porque el primer puesto lo tenía Nabonido, el segundo era Belsasar, y el Belsasar solamente podía ofrecerle
el tercer puesto a Daniel. A ver si es que estamos por acá. No sé si me siguen la idea. A ver si me ayudan a encontrar ese versículo, pero no sé si recuerdan exactamente lo que estoy diciendo, en que la escritura en la pared. Sí, Arturo, es Daniel 5:7, donde Belsasar le ofrece a Daniel el tercer puesto del reino si le hacía Ya, si le decía lo que estaba escrito en la pared. ahí está. Entonces, esa es la explicación de por qué aparece así en la Biblia. En definitiva, efectivamente Nabonido era el rey, Belsasar era el corregente, Darío cayó sobre Belsasar y Ciro sobre Nabonido. Y esa es la razón también por la que después en Nehemías, en Esdras también encontramos a Ciro y hay una confusión, y dice, bueno, ¿quién era? ¿Era Darío o era Ciro? Pero aquí tenemos la explicación. Así que no podemos dudar que la palabra de Dios es veraz, ¿cierto? Y que estas cosas que podrían ser causa de ataque, si nosotros las estudiamos con detalle, vamos a tener las respuestas precisas cuando sea necesario. Muchas gracias, Arturo. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo más? Sí, es como un poquitito incómodo. Yo recién estaba pensando, hablé como una hora y ustedes escuchan y resulta que a lo mejor dice ser algo esto un poco más interactivo. Yo creo que ha sido un buen estudio. A mí me parece bien, Roberto, así. A veces cuando se deja muy abierto no se avanza mucho. Yo creo que tener un hilo conductor como el que tú llevas y solamente cuando hay alguna duda, pregunta, alguien hablará, pero me parece que es bien así como lo estás haciendo. Sí, se pone una puerta como una mesa redonda donde habla uno al otro y no se entiende nada. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna apreciación de lo que estudiamos? No solamente en la parte donde tú dices que un libro, cómelo, que será dulce y amargo en el vientre, eh, es exactamente lo que en la lección anterior, cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo lo tienta indicándole, convierte esta piedra en pan, haciendo relación con una especie, con alimento. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hace una comparación entre la palabra y un alimento, un alimento espiritual. Por eso entiendo yo que le dice, o no le dice estudialo, o léelo, le dice cómelo, porque es el mismo ejemplo que le puso Jesús, la misma comparación que hizo Jesús cuando el diablo lo trató de tentar, trató la palabra de Dios como hizo la analogía de un alimento. Eso. Amén. Yo quise, gracias Jean-Pierre, quizás preguntarle a Rodrigo, ¿no? Rodrigo es nuestro primo, él hace poquitito, ¿cierto? Bueno, hace más o menos como un año se empezó a acercar a la iglesia, cuando falleció mi papi, hubo un acercamiento, pero esto es como nuevo para ti, pues. Hay muchas cosas que te resultan muy difíciles, Rodrigo, les cuenta el sentido de lo que estamos estudiando, porque estas cosas son nuevas para ti, po. Sí, ¿se escucha, no? Sí. 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 Mira, la verdad es que no había tenido, más que lo que había escuchado desde chico y todo lo que en el fondo uno escucha cuando va a la iglesia, pero estudiando otra cosa. Comiendo digamos, desde el plato uno y no reciclando la palabra desde otras personas es totalmente diferente. Y yo ahora, no sé, yo estoy bien metido en el tema de lo que estamos estudiando, incluso he
he estudiado un poco más y la verdad es que estoy, de cierta forma, no sé si podría decir asustado, puede ser, pero es que lo que pasa es que se están viendo todas las señales y no sé, hemos visto películas ahora esta semana, en Semana Santa, no sé, de Moisés, que el pueblo hebreo vio todas las señales y aún así seguían reclamando y seguían poniendo en duda la palabra de Dios. Entonces, en la situación que estamos hoy, viendo todas las señales, todavía la gente está incrédula y todavía no sé, tenemos la misión de tratar de despertar a los que podamos despertar y no parar. O sea, en el fondo, si bien todo el mundo dice que la salvación es personal y que depende de uno, yo creo que nosotros como estudiosos tenemos la misión de implantar el bichito, así como en algún minuto yo tuve una duda y busqué, dejar esa duda en la gente para que busque, así como estamos haciéndolo nosotros ahora. Pero sí, de hecho, he leído harto acerca del cuerno pequeño, por ejemplo, y el cuerno pequeño de verdad que me tiene asustado viendo cómo se está tratando de unificar todo, se está tratando de ¿cómo se llama?, de hacer todo un gobierno global para en el fondo cumplir esa profecía y en el fondo lo que más me asusta es que después de lo que está pasando ahora, vienen todos los dolores. Claro. Gracias, Rodrigo. Yo quiero agradecer también que Claudio me haya invitado a hacer esto porque para mí ha sido un desafío tremendo tener que ir preparando el asunto y tener que leer lo que había dejado de leer hace un tiempo, tener que repasar y encontrarme con estas verdades. Fíjese que me encuentro con mi Biblia, yo me había cambiado de Biblia, ¿no?, a una nueva que compré, que es bien completita, pero no he podido dejar mi Biblia antigua, porque fíjense que, no sé si se alcanza a mirar, yo les insto a que la rayen, a que la subrayen, que pongan algunos énfasis, y la idea es que nosotros estudiemos, si ustedes se han dado cuenta, la Biblia se va explicando a sí misma, ¿no? La misma Biblia es la que uno va abriendo y va trayendo cierta información de otro lado. No sé si hay alguien que quiera despedirse, decir algo. Yo quiero decir algo. ¿Enki? Sí, yo quiero decir de que lo maravilloso de poder, con esto que está pasando, mucha gente, muchos colegas que trabajamos juntos, se acercan y te preguntan, como te dicen que soy canuta, entonces te preguntan distintas cosas y la verdad que les he dicho, estudiemos así bien patúa yo, vamos sabiendo de que estoy recién aprendiendo, pero qué maravilloso que poder saber de que todo se cumple tan a la perfección y que por mucho que uno quiera, a veces la gente trata de no creer, realmente uno dice, no, gloria a Dios, esto es real y Dios sabe los tiempos, sabe todo y nosotros tenemos que solamente estudiar y poder tenerlo claro para poderlo compartir con otra gente. Eso. Claro. Amén. Y uno, a pesar de que no sepa tanto, en el momento que tiene que compartir algo de la palabra, igual sale, como sea sale, independiente de lo neófito o de lo poco experimentado que sea uno. La palabra. Ahora, fíjate lo que dice 2 de Pedro, dice 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ojo con lo que dice este versículo. Nosotros somos una iglesia, pero privilegiada con esto. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Nosotros no estamos en oscuridad como el resto, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, es una maravilla nosotros, la luz que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué hacemos con esa luz? ¿La guardamos para nosotros? ¿Ponemos esa antorcha
ahí y le ponemos el almud. No, pues. El Señor levantó a esta iglesia y con eso tenemos que quedarnos hoy día, ¿no? Te llamó a ti a ser parte de esta iglesia. ¿Con qué misión? El Señor así como llamó a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Bernabé, a Timoteo, a Sila, a Apolo, a la predicación, así nos llama a nosotros. El último remanente a la hora de predicar el Evangelio. Parece que ya toca despedirnos. Sí, pero yo quiero decir algo más. Sí, Oye, Jinky. es que yo tengo un colega que trabaja en Quillota y él era medio escéptico ahí con todo lo que está pasando, me ha llamado y me ha preguntado por muchas cosas y está como interesado, incluso a lo mejor alguien lo ubica, el doctor Wilson Farfán, y él es de Quillota. Y realmente la gente como que con todo esto que está pasando quiere estudiar, pues. Así que igual yo les estoy compartiendo diferentes temas, diferentes cosas y la gente increíble que tienen los ojos más abiertos y están más aceptos a escuchar la palabra. Así que oremos para que Dios nos use y tirarnos a la caballería, ¿no? Pues como sea, pero yo llevo, no sé, miles de años en la iglesia y a lo mejor lo he estudiado esto, pero una vez lo estudio, pues se me olvida de nuevo, después lo estudio, así que ahora dije, no, ahora es el tiempo de estudiarlo bien y por eso estoy tan interesada en poder seguir comprendiendo y volverlo a estudiar porque hay que compartirlo. Yo creo que es el momento en el cual ya no podemos echarnos hacia atrás y tampoco decir que lo haga el vecino, tenemos que hacerlo nosotros. Exacto. Roberto, yo quisiera comentar lo que tú has dicho o me has dicho en el sentido de que tenemos que leer y releer en estos días, que algunos a lo mejor están con más tiempo, lo que es el libro de Daniel, lo que es el libro de Apocalipsis, lo que es Mateo 24, Lucas 21 y Primera Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, claro. Repasar, leer hasta que nos vayamos familiarizando y relacionando, ¿cierto? Los textos y va a ser mucho más fácil para todos nosotros este estudio. ¿Qué dijiste de Segunda Tesalonicenses? ¿Qué más? Mateo 24, va a decir eso. Mateo 24 y sus paralelos. Sí, Mateo 24 sí sé. Pero Lucas 21 y Marcos 13, que son los paralelos. El libro de Daniel, Apocalipsis, y Segunda Tesalonicenses, cuando habla del hombre de pecado, creo que es el capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2. Ya. Eso es. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Exacto. Ok. Y lo otro es que yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más atrevidos y llevar estos estudios y también tratar de traspasárselo a los niños, no solamente quedarnos nosotros. Yo hoy día en la tarde estudiaba con la Amparo y con la Amanda Mateo 24, y cuando uno estudia Mateo 24 y comienza, por ejemplo, a estudiar el terremoto de Lisboa y lo que pasó, y lo que la gente, por ejemplo, lo que era en ese tiempo Portugal y su capital, ¿cierto?, para el mundo, cómo las calles eran de oro y en el fondo le llamaban la ciudad de Dios, y uno empieza a estudiar, realmente el Amparo me decía, papá, ¿por qué no se predica más de esto? Me llamaba la atención que ella me dijera eso, y después en la tarde estuvo estudiando las pestes que hay entre 1700 hasta la fecha y los distintos terremotos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que crear también la necesidad en los jóvenes, la necesidad en nosotros, ¿cierto? Y en nuestras redes, para que comencemos a estudiar y aprovechar estos tiempos. Así que les invito a ello y agradezco a Roberto, ¿cierto? A cada uno de ustedes. Nos vemos el martes a las 8
Recuerden que está grabando, este capítulo se grabó y Rubén un rato más seguramente o mañana lo irá a hacer llegar al grupo. El grupo es netamente para subir esta información, y si ustedes saben que hay alguien que quiere incorporarse al grupo o a estudiar Apocalipsis con nosotros, están totalmente invitados. Así que una bendecida noche para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y vamos a orar. No sé si el profesor Joel está atento ahí, que nos pudiera despedir en oración. ¿Será posible? ¿Estará el profesor Joel? Sí, cómo no, ¿me escuchan? Adelante, profesor. Oramos. Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos das en medio de las circunstancias que vivimos, pues relacionarnos unos con otros, pero de manera especial contigo a través de tu palabra. Como la revelaste, guíanos por tu Santo Espíritu el conocimiento de tu verdad y también que podamos compartirla con quienes la necesitan. Acompaña a las familias acá representadas y a todos tus hijos en el ancho mundo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y nos vemos el martes a las 8.